continuando con lo que ayer les digo en el tema que nos quedamos, para empezar a compartirles. Si recuerdan, vimos ya lo que es las magnitudes, lo que tiene que ver con voltaje, tensión, diferencia potencial, corriente eléctrica. En el transcurso de los mismos vimos la naturaleza en el cual, si tenemos un equipo para medirlos, cuáles son las características de los mismos equipos o cómo se tienen que conectar para que tengamos las mediciones del mismo. Recordando, si medimos voltaje, siempre la conexión de los equipos deben de ser en paralelo. Y si medimos corriente, la conexión de los equipos son en serie. Y esto es, obedece a las mismas configuraciones eléctricas de cada uno de los circuitos o de los equipos que estemos viendo. En un circuito en paralelo, cada uno de los elementos tienen el mismo voltaje de la fuente, y en un circuito en serie, todo el circuito tiene la misma corriente. Hoy vamos a empezar a analizar otro de los parámetros, otra de las magnitudes importantes con respecto a los que engloban a los circuitos eléctricos, y vamos a empezar a hablar de lo que es la resistencia eléctrica, al igual que los anteriores, de acuerdo al precursor, a este investigador en el cual, gracias a su nombre, pues hay una ley que rige mucho de los circuitos eléctricos, o son las bases fundamentales para poder partir del análisis para cada uno de ellos. La unidad de medida de resistencia es el ohm, es gracias a su honor. Partiendo, la resistencia, veíamos de manera anterior, finalmente la resistencia, o la resistencia eléctrica de manera particular, pues es el flujo de electrones, es la oposición al flujo de electrones que se mueven a través de un conductor. Formas de representar simbólicamente esta resistencia, pues aquí les pongo algunos dos. Va a depender mucho de la literatura en el cual cataloguen cada una de las resistencias, o la forma en que se pueda expresar o representar cada una de ellas. De acuerdo al Sistema Internacional de Unidades, la unidad de la resistencia es el ohms, y la letra griega que lo representa es la omega. Características importantes para analizar. Si vemos que la resistencia, pues es la oposición al flujo de electrones, pues ¿qué sería la conductividad? Prácticamente, pues todo lo contrario, ¿no? Si nosotros podemos o tomamos alguna característica de algún material en el cual queramos evaluar cuál es su resistencia, esa es una forma de poderlo expresar, o de que nosotros podamos catalogar o que podamos identificar cuál es la resistencia de ese material. Comúnmente, esta característica en algunos lados los podemos expresar a través de los conductores y ver, o no en los conductores, pero sino en algunos metales, para ver cuáles son las características que se brindan a alguno de ellos. Tenemos la resistencia, en este caso es la letra R. Tenemos la resistividad, prácticamente es una propiedad que tiene cada uno de los materiales. Expresamos el largo del material que estemos hablando, y también el área transversal, la sección transversal, que es el área. Son esas algunas de las características con las cuales podemos calcular la resistencia que pueda tener un material al oponerse al flujo de electrones. Con esto, en algún momento, pues vamos a empezar a evaluar o a identificar características que son muy útiles para cada uno de los elementos. Les platicaba de la conductividad, finalmente es la medida de la capacidad de un material deja pasar la corriente eléctrica, y el otro es la medida de la capacidad prácticamente para oponerse. La conductividad deja pasar el material, deja pasar el flujo o la corriente, el flujo de electrones, y en la resistividad prácticamente es la capacidad en la cual se oponen a que pasen ese flujo de electrones o el flujo de la corriente eléctrica. Seguramente, algunas cosas de las que veíamos, aquí tenemos algunos de los materiales más comunes que se utilizan para poder transportar energía, viéndolo de alguna forma. Y si identificamos, en algún momento les preguntaba o ya evaluábamos cuáles son los materiales
que son comúnmente más utilizados para transportar la electricidad. Y en esto les pregunto, ¿cuál es el mejor material que transporta la energía eléctrica? La plata. Ok. Si tenemos la plata y de manera comercial, ¿cuáles son los que explotamos pues prácticamente en todo el mundo, no solamente en nuestro país? El cobre. Cobre. ¿Solamente el cobre han escuchado? No, también manejan el aluminio. El hierro. Para transportar electricidad, bueno, va a depender si son para algunas barras también donde se puedan El estar oro. manejando. Va a depender mucho, digo, todos tienen razón en lo que nos están ahorita aportando, pero de manera comercial los que son explotados en mayor magnitud, digo, es tanto lo que es el cobre y el aluminio. Para, al menos para las instalaciones eléctricas, digo, para ponerlo en contexto. ¿Por qué no utilizamos, si tiene mejores características, a lo mejor la plata y el oro para poder transportar la energía? ¿Por qué no lo hacemos? Por el costo más caro. Porque es más caro. En eso tienen razón. Imagínense ahora, empezamos aquí, o tenemos aquí algunas de las características, tanto lo que es la conductividad de este número, este listado de materiales, y del otro lado tenemos la resistividad. Vemos que la plata efectivamente es la que tiene mejores características en las cuales se puede conducir con respecto pues prácticamente al cobre. Si se dan cuenta está el oro, y si evaluamos entre lo que tiene que ver el aluminio con respecto al cobre, si se dan cuenta estamos casi en cuestiones de conductividad como un 40%, no llega a ser un 50, un 45% menores propiedades para poder conducir la electricidad. Aquí vienen dos factores. El cobre es el que de manera internacional pues tiene pues prácticamente la casilla, o si le podemos llamar el premio al número 1 de ser explotado de manera comercial, pero hoy ya le sigue mucho el aluminio, aunque si se dan cuenta el aluminio no tiene todas las características que nos puede brindar el cobre. Para ponerlos son cosas que vamos a ver en el momento que evaluemos la resistividad o la resistencia de un material, para ver las características, y aquí nos vamos a meter a los calibres de los conductores, para ver cuánto puede fluir o cuáles son las características adecuadas en el cual un conductor fluye o deje pasar la corriente, y dentro de algunas cosas, ¿cuáles de las tres magnitudes en las cuales hemos les he estado compartiendo en las últimas sesiones tiene mejores propiedades, o cuál es la que determina el calibre de un conductor? ¿Es la tensión, es la corriente o es la resistencia? En base a lo que hemos visto ahora. La resistencia, ¿no? La tensión. A ver, alguien dice la resistencia, alguien, ¿qué dijeron? Digo, no alcancé a escuchar. Sí, Amairani, no te escuché bien. Sí, yo también creo que es la resistencia. La tensión, ¿no? Unos dicen que es la tensión, otro que es la resistencia. ¿Quién da más? Digo, ¿quién le apuesta a algún otro? Finalmente, de los tres magnitudes, la que determina el calibre de un conductor es la corriente. Y ahorita en su momento vamos a empezar a ver, por eso es que en el momento que la forma que de manera tradicional transportamos la energía eléctrica en grandes cantidades, digo, en potencias muy elevadas, se hace a niveles elevados de tensión. En el momento que tenemos un nivel elevado de tensión con unas características de la resistencia, la corriente pues tiende a ser menor. Por ponerlo en un ejemplo muy sencillo, seguramente a ustedes les tocará ver en su casa, digo, si tienen un aire acondicionado de 127, con una alimentación de 127 volts, y pueden tener uno con una alimentación de 220 volts, ¿cuál de los dos consume más energía? Seguramente han escuchado con respecto a eso. El de 120.
El de 127 es el que consume más energía. Sí. Si se dan cuenta, tenemos un nivel de, pues prácticamente de voltaje menor. Por eso, ¿qué quiere decir? Que va a estar sensando o vamos a estar moviendo mayor número de corriente. Son cosas que vamos a ver ahorita más a detalle, los vamos a ver con números, pero siempre me gusta que al menos dejar ahí algún contexto para el cual les pueda pues prácticamente funcionar o que encuentren ahí algunos esquemas interesantes. De las características, les ponía pues tanto de los materiales que comúnmente tienen, que son los mejores o los que utilizamos, es el cobre y el aluminio. Vamos a ver algunas de las particularidades de cada uno. Pero analizando las características de esta magnitud, que es la resistencia, nos encontramos con 3 en las cuales pues, vale la pena hacer un énfasis en cada una de ellas. Una de las características de la resistencia es que disipa calor. Otro es que la temperatura aumenta en función de la corriente. Quiere decir que si tenemos mayor corriente pasando por algún elemento, ahorita aquí estamos hablando de la resistencia, se calienta. Y otro es de que este tipo de elementos consumen energía. Esto pues prácticamente es un elemento pasivo, pero no porque consumen energía, pero bueno, todo esto que les estoy comentando los vamos a empezar a desarrollar de manera muy, prácticamente con algunas proyecciones y la intención es que podamos ir desarrollando algunos ejercicios que nos puedan ir dejando un poco más claro todo lo que engloba ahorita lo que tiene que ver con los conceptos fundamentales en este tipo de, pues prácticamente de magnitudes. Les repito, les pongo por acá nuevamente la simbología para las resistencias. Con estos vamos a trabajar mucho en el momento que empecemos a analizar cada uno de ellos. Y aquí nos encontramos con una serie de materiales que comúnmente son metálicos y que tienen algunas características en las cuales son, que dejan transportar, dejan que fluya la corriente de manera fácil o prácticamente se oponen al mismo. Entre estos aquí encontramos una clasificación de los mismos. Dentro de esta clasificación pues les denominamos por un lado, tenemos ahorita de lo que estamos hablando de los conductores, cuáles son los metales que tienen esas características para poderlo hacer de manera con mejores propiedades en las cuales pueda fluir la razón de ser de los mismos, pues estamos hablando del cobre, del aluminio y del oro. Tenemos por acá, esto es hablando de los conductores, los aisladores, características que se tienen, o malos conductores también se les pueden llamar, son los que se oponen al flujo de la corriente eléctrica. Y pues tenemos lo que es la loza, con algunas características, el vidrio, la madera, hay aisladores que se utilizan para dispositivos eléctricos, lo que es la cerámica, el cristal, algunos polímeros que tienen unas características todavía con mejores propiedades en los cuales se manejan como aisladores. Y en medio de ambos, de esta clasificación, nos encontramos con los semiconductores. Los semiconductores pues están en medio entre ser un conductor y en no serlo. ¿Cuáles son algunos de los semiconductores? Pues el silicio y el germanio, por ponerles algunos ejemplos. Para cada uno de ellos hay muchos más. Veíamos en los conductores prácticamente la lista de por acá. Todos estos son conductores, algunos con mejores características que otros. Y algunos pues no lo son. Y les mencionaba por acá al menos algunos. Algunas de las características que tienen que ver en el momento que manejamos con cargas eléctricas, las cargas de igual signo se repelen, era algo que hacíamos ayer o antier, una recapitulación, una analogía con los imanes y las cargas de diferentes signos se atraen. Eso es para en el momento que fluyen los electrones de un elemento a otro. ¿Cuáles son los elementos de un circuito? Para ponerlos en contexto. Seguramente lo que tiene que ver con los elementos particulares de las características de los materiales, ya sea que sean conductores, no conductores o semiconductores, seguramente
seguramente va a ser una pregunta de examen, digo, para que lo tomen en consideración. Y los elementos de un circuito seguramente también va a estar incluido en la parte de la evaluación. ¿Cuáles son los elementos pasivos? Pues nos encontramos, ahorita les mencionaba uno, que son dentro de las particularidades o características que estábamos analizando con respecto a la resistencia. Una resistencia es un elemento pasivo. Un condensador o un capacitor es un elemento pasivo. Tenemos una bobina o un inductor, también lo es. Un transformador también lo es. Y un diodo. Todos estos son elementos pasivos, características es que consumen energía. Elementos activos, digo, ya si nos metemos a la parte de electrónica, un diodo también a lo mejor se puede asemejar, pues es un transistor, un amplificador operacional. Si nos vamos a fuentes de alimentación, ya sea las fuentes de corriente continua, es pues una fuente de tensión, las dos formas de poder expresar las fuentes, y una fuente de corriente, forma de expresarla también son a través de estos símbolos, y de ahí nos pasamos a las fuentes de corriente alterna, forma de expresar una fuente de tensión en corriente alterna, y una fuente de corriente. Adicional de lo que nos encontramos en la industria, estos dos tipos de fuentes, para el análisis muchas veces de circuitos o para algunas configuraciones, disponemos de unas fuentes dependientes. Aquí tenemos, digo, la naturaleza de cada una de ellas, pues las fuentes dependientes prácticamente de corriente y de tensión. ¿Qué son las fuentes dependientes? Prácticamente esta fuente está condicionada a un elemento distinto en el cual puede estar funcionando. Todo esto lo vamos a desarrollar, ustedes los van a identificar cuando empecemos a trabajar o a hacer algunos análisis con los circuitos que vayamos poniendo en marcha o que vayamos poniendo en contexto para que empecemos a analizar. Si lo vemos ahora desde una parte más simple, cuáles son los elementos que forman parte pues, prácticamente de un mismo circuito en el cual se puedan estar manejando para poder expresarlos de alguna forma. Tenemos estas características o estos son los elementos. Uno, lo tenemos aquí expresado, aquí se los expreso desde un circuito en serio, que es el circuito más simple, formas de poder o los elementos que forman parte del mismo circuito. Uno es una fuente de alimentación, es la cual se encarga de alimentar de energía al mismo circuito. Nos encontramos con los conductores. Prácticamente los conductores aquí serían el hilo en el cual están uniendo cada uno de estos elementos. Otro de los elementos es la carga. Prácticamente ya sea ¿qué podemos tener como carga? Digo, hablando eléctricamente en un circuito, ahorita de manera general les estoy poniendo una lámpara, pero pues puede ser un motor o puede ser cualquier característica que finalmente consuma energía. Y por último, incluimos también un dispositivo de control. En este dispositivo de control, pues es un interruptor que se encarga de abrir o cerrar el mismo circuito para que fluya la energía. Este es un circuito en serie, es el circuito más básico que existe. Si recuerdan, son algunos de los ejercicios que vamos a ver con respecto a este tipo de corriente que se esté manejando. En el momento que tenemos un circuito en serie, recuerden que la corriente es la misma para todo el circuito. Si nos pidieran calcular cuál es la resistencia que tiene este circuito en la que pasa, bueno, no la resistencia, perdón, la corriente que existe en este elemento, pues prácticamente lo tendríamos que calcularle. ¿Cómo la calculamos? A través de la siguiente interpretación o lo que vamos a empezar a ver, que es la ley de Ohm. Pero bueno, es como para ir poniendo en contexto cada uno de los elementos. Empezamos desde lo muy, muy básico para que en su momento empecemos a trabajar o a tener un análisis con muchas cargas, a lo mejor conectadas en un mismo circuito, algunas configuraciones, no solamente las cargas que estén conectadas en un circuito en serie, sino que estén en paralelo, o si no adicional, que estén en un circuito mixto,
que tenga propiedades en algunos elementos del mismo circuito que se basen como un circuito en serie, en otras como un circuito en paralelo, pero para el análisis y solución del mismo, pues se encuentran ambas propiedades. Forma de poder expresar nuestra resistencia, de ponerlos en donde se vería pues prácticamente el elemento que estamos viendo ahorita, que es la resistencia, que en este caso pues, sería la carga. Dentro del mismo circuito que tenemos, pues tenemos la fuente de alimentación y la fuente de alimentación conectada o incluida en, pues prácticamente conectada en una lámpara. Y tenemos un dispositivo de desconexión, prácticamente un interruptor. Tenemos la alimentación, la carga y el dispositivo y los conductores. Prácticamente aquí están los elementos básicos de un circuito simple. Forma de representarlo de otra manera. Este nos representa la pila, este nos representa la carga, que sería la lámpara, la resistencia, y pues, prácticamente el dispositivo de control. Aquí es muy importante, o partiendo de ahí de algunas similitudes, pienso que es que vale la pena en su momento poder hacer un análisis con respecto a las analogías que existen entre el circuito eléctrico y un circuito hidráulico. Y pues me gustaría escucharles qué analogías les encuentran. Digo, que alguien me pudiese compartir, o mejor, cuáles son las características, tanto cómo pueden ejemplificar o cuáles, al menos algunos de los parámetros que podemos manejar, tanto del circuito eléctrico con respecto al circuito hidráulico. ¿Cuál es la analogía o las similitudes que le ven al mismo? Así que pues me gustaría escucharles. Existe un flujo. Ok, Carlos, digo, existe un flujo. ¿El flujo qué sería? Bueno, el flujo, si lo pones en qué parte del circuito, ¿uno eléctrico o hidráulico? En los dos. En el eléctrico hay un flujo de electrones y en el otro hay un flujo de agua. Ok. Gracias, Carlos. ¿Alguien más que nos dé alguna característica también que identifiquen? Que ambos requieren una fuente de energía. Ok. ¿Y cuáles serían para cada uno de ellos? La bomba hidráulica y el motor. Del eléctrico, el motor y la bomba hidráulica. Ok. Sí. Ambos tienen un regulador. En También. este caso, en el hidráulico es una válvula y en el eléctrico es un interruptor. De acuerdo. Puede ser que ambos necesitan un conductor. Ajá, digo, ¿y cuál sería ese conductor? Pues en uno el cable y en otro la tubería. De acuerdo. Ambos tienen un sentido también, ingeniero. También es cierto. ¿Qué otras características le encuentran? Los ¿Sí, dos Andrés? tienen un suministro. En el caso del circuito hidráulico, el depósito de agua y en el otro la pila. Ok, sí. Y si se dan cuenta, una forma de poder expresarlo es que a lo mejor es mucho más fácil que podamos comprender un circuito hidráulico, aquí hablando de detalles cerrados, en el momento de poder expresar o poder ver las características o equivalencias que se puedan ver con un circuito eléctrico. Finalmente, la electricidad, pocas veces a lo mejor podemos tener la oportunidad de verla tal cual, que es lo que vemos, el resultado que se ve en cada una de ellas, ya sea que se prenda algún interruptor para encender alguna lámpara, se prenda algo y se encienda algún motor o algunas otras características, pero verla tal cual, como a lo mejor en este caso sí se puede ver el flujo de electrones que sería el agua, uno pues por la velocidad a la cual se maneja, ¿no? Son ahí algunas de las dificultades que se dan con cada una de ellas. Pero partiendo de esta similitud de ambos circuitos, es importante que empecemos a ir recabando o ir adicionando algunas características importantes. Y con todo esto,
algunas de las funcionalidades que tenemos con respecto a estas características, podemos decir, o empezamos ya a involucrar a una de las famosas leyes con las cuales vamos a estar trabajando, y pues vemos que las magnitudes que ahorita les compartí o que estuvimos analizando de manera muy breve, lo que era la tensión, la corriente y la resistencia, pues están vinculadas en esta ley. ¿Qué es lo que obedece esta ley? Pues expresa matemáticamente el comportamiento de cada una de estas magnitudes en el momento que le ingresamos alguna tensión, alguna corriente, si modificamos la resistencia. ¿Qué fue lo que hizo este señor? En el momento que descubrió esas características, pues prácticamente se puso a ensayar y a hacer pruebas para ver cómo se comportaban con determinadas características, tanto las magnitudes y también el comportamiento de los mismos materiales. La ley de Ohm, pues yo creo que la ley más famosa en lo que tiene que ver con electricidad, fue postulada por el físico y matemático alemán Georg Simon Ohm, y es una de las leyes fundamentales de electrodinámica, y está vinculada pues, de manera intrínseca en las unidades básicas del circuito eléctrico, que era cosas de lo que veíamos ahora, ¿no? ¿Cuáles son esas unidades que están vinculadas, o esas magnitudes? Pues tenemos la tensión, el voltaje o la diferencia de potencial. Otras formas de poder representar la tensión y el voltaje es a través de la letra E. Y la unidad de medida es el volt. La intensidad de corriente, formas de poderla expresar es la I. Y la unidad también de medida es el amperes. Lo símbolo pues sería la letra A. Y la resistencia, prácticamente en ohms, la unidad de medida pues son los ohms, la letra omega. Y aquí tenemos una similitud en las cuales empezamos a ver las variables que interfieren entre cada una de ellas y las características particulares de cada uno de los momentos que se vayan a estar dando dentro del mismo circuito que se está analizando. Formas de poderlo expresar, seguramente esto ya lo han visto. En el momento que tengamos un circuito donde tengamos a lo mejor dos parámetros y nos pidan que encontremos un tercero, una de las formas es, pues bueno, encontrar cómo encontramos el voltaje. Si tenemos la corriente y la resistencia, pues el producto de ambas. Si tenemos el voltaje y la resistencia y nos piden calcular la corriente del circuito, pues es prácticamente la división de las mismas. Y si tenemos el parámetro del voltaje y la corriente, pues podemos encontrar la resistencia del mismo circuito, como dividiendo el voltaje entre la corriente. Características adicionales de esta ley es de que también es complementaria con la ley de la potencia, pero bueno, en su momento, cuando hablemos de potencia, la incluimos. ¿Qué nos dice este postulado? Pues prácticamente con un circuito eléctrico, la intensidad de corriente que lo recorre es directamente proporcional a la tensión aplicada e inversamente proporcional a la resistencia que está presente en él. Formas de poderlo entender. Imagínense que en un lado pues tenemos la resistencia. ¿Qué es lo que hace la resistencia? Se opone al flujo de la corriente. Esta es la corriente la que está pasando y la tensión prácticamente es quien lo empuja. Eso es digo, para ver de alguna forma una analogía para que podamos comprender el postulado de esta misma ley. Y acá, en esta imagen, pues prácticamente nos dice las posibles soluciones en el cual tengamos algún elemento, alguna incógnita que tengamos que encontrar con respecto a esas mismas magnitudes. Finalmente, digo, la resistencia es algo que veíamos y que ya lo estudiábamos hace unos minutos, pues prácticamente de un medio material conductor es la dificultad que se presenta al paso de la corriente. Imagínense, tenemos un material conductor, le alimentamos con una fuente de alimentación y en
al menos en estas características, pues empezamos a trabajar o ensayar lo que es la ley de Ohm. ¿Cómo? Pues prácticamente en el momento que nosotros tenemos un material con unas mismas características, pero con una misma resistencia, tenemos una fuente en la cual pueda ser variable y estemos modificando estos parámetros, pues empezamos a encontrar algunas características importantes. ¿Dónde o cuáles son las que valdría la pena enunciar? Bueno, aquí tenemos la forma de expresarlo de manera física, es como sería si estuviéramos en una práctica de laboratorio, cómo lo tendríamos que conectar en su momento después, en qué momento o cómo lo podríamos medir, y la forma de expresarlo. Se dan cuenta, sigue siendo un circuito muy básico, que es un circuito en serie, y en este caso solamente tenemos 3 elementos, bueno, 4 si le sumamos de alguna forma. Tenemos la fuente de alimentación, tenemos el conductor y tenemos la resistencia o la carga. De manera adicional, una forma de poder tener el otro elemento pues es desconectando alguno de los, pues prácticamente de las terminales que se puedan estar manejando, y ese sería nuestro medio de desconexión. Aquí formas o de dónde sale el hecho de poder que encontremos la resistencia de algún mismo material. Se los platicaba, la forma para poder encontrar la resistencia, pues es a través de la resistividad, que esa es una propiedad particular que tienen todos los metales. Tenemos una longitud y otro, la sección transversal o el área, comúnmente de los metros cuadrados. Para hacer eso, o para que empecemos a ir involucrándonos ya con lo que tiene que ver la ley de Ohm, y si partimos de unas resistencias o de una característica muy simple, imaginémonos que tenemos un cable de 10 metros de longitud y es un calibre número 12, AWG, digo, son algunas características que tienen los conductores, y tenemos una sección transversal de 3.31 milímetros cuadrados. ¿Qué es lo que sigue? Si partíamos de que tenemos la fórmula para la cual podemos calcular la resistencia de un cable, pues tenemos estas mismas características. Nos piden que encontremos la resistencia. Y tenemos aquí 3, pues prácticamente enunciada cada uno de los elementos que forman parte de la fórmula. Uno es la resistividad del conductor, que es lo que les decía, es una propiedad física del material, comúnmente se da en ohm por metro. La longitud del conductor, comúnmente lo utilizamos en metros, y el área del conductor en metros cuadrados. Si vamos a buscar, aquí qué es lo que nos faltaría, tenemos la longitud del material, tenemos el área, pero nos hace falta la resistividad. ¿Se dan cuenta? Tenemos el material o este cable, ¿de qué material es? Pues estamos viendo que es de cobre. Nos vamos a una tabla de resistividad, al menos de manera particular de algunos materiales, tenemos que el cobre tiene una resistividad de 1.71 por 10 a las 8 ohms por metro. ¿Qué es lo que hacemos? Pues prácticamente para el muestreo o para nuestro ejemplo, pues sustituimos los valores con los que ya contamos. Tenemos la resistividad, que es la que encontramos por acá. Tenemos la longitud, que nos la da el mismo ejemplo. Y tenemos el área, que son 3.31 milímetros cuadrados. Si pasamos los milímetros cuadrados a metros cuadrados, pues sería 3.31 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Muy importante, y es aquí donde reviso a lo mejor un poco de las actividades que vimos en las sesiones anteriores, para ir homologando el hecho de poder convertir algunas unidades y que trabajemos siempre con la misma base. Porque aunque un ejemplo, seguramente les va a venir un ejercicio de esos en el examen, si en el momento ustedes no hacen bien la conversión, a lo mejor les vienen pulgadas cuadradas el área y ustedes lo ocupan en metros cuadrados, si no hacen bien la conversión, pues prácticamente el ejercicio lo van a tener mal. De ahí que sigue, partiendo de las mismas características que ya habíamos mencionado, tenemos el mismo cable de 10 metros, de calibre número 12, de cobre.
tenemos la resistividad, tenemos la longitud y tenemos el área en la unidad de medida que ocupamos. Pues, ¿qué hacemos? Prácticamente sustituimos la fórmula. Y eso en el momento de estarlo resolviendo, pues tenemos que es 1.7 por 10 a la menos 8 ohms por metros por la longitud, que tenemos que la longitud son 10 metros, o sea que nos daría 3.31 por 10 a la menos 6 metros cuadrados, y con esto obtenemos la resistencia de este material. Prácticamente la resistencia de este cable estamos hablando que es 0.051 ohms. Imagínense que tenemos ese mismo material. Ya analizamos en lo que tiene que ver, encontramos la resistencia partiendo de las fórmulas o de la característica acá anterior que les mencionaba para poderla determinar. Pero ahora ese mismo prácticamente cable conductor, pues le ponemos una, sabemos que fluye, que tiene una intensidad de corriente, o lo que queremos encontrar cuál es la intensidad de corriente, si sabemos en el cual lo alimentamos con una, con un voltaje o una tensión de 120 volts. ¿Qué es lo que hacemos para saber cuál es la corriente que circula por este circuito? Nos da 2.353 amperes. ¿Qué es lo que hacemos? Pues prácticamente sustituimos, tenemos la fuente de alimentación que son 120 volts, entre la resistencia, que tenemos la resistencia, y nos da esta intensidad de corriente. Ahora, para poner en perspectiva, imagínense que ese mismo circuito, pero ahora, bueno, no ese mismo circuito, ese mismo cable, ahora lo alimentamos con 220 volts. ¿Cuánto de corriente nos da? A ver si me ayudan a hacer ese ejercicio. Un poco que me ayuden a dividir 220 entre puntos. Da 4.313.72. 4.000. 313. 220 entre punto 051. Sí. Sí, de eso, profe. Sí, Sí, maestro. eso. A mí 1313. también me da eso. Sí, de eso. Ok. ¿Cuánto? 4.000. 313. Ok. Si se dan cuenta Punto 72. que nosotros tenemos identificado una resistencia, en el momento que le pongamos alguna fuente de alimentación, lo que va a estar variando va a ser la corriente. ¿Cuáles son dentro de las características que vamos a estar identificando? Es que entre mayor número de corriente circule por pues prácticamente por esa trayectoria, y es aquí donde nosotros empezamos a utilizar la ley de Ohm hasta para poder hacer algún cálculo de algún posible conductor, tomando en cuenta la corriente. Ahorita estamos hablando y estamos analizando y dando por hecho que son circuitos en corriente directa. Aquí no estamos ahorita afectándolo. Si es un circuito en corriente alterna, es muy parecido. Es más, el análisis es igual, pero la solución de las aritméticas varía un poquito. Son cosas que vamos a ver casi hasta el final. Si se dan cuenta, pues encontramos aquí cuál es la capacidad de protección de sobrecarga de un interruptor para poderlo estar manejando. En este caso tenemos aquí de 20 amperes. Acá abajo tenemos la capacidad de protección contra sobrecorriente o cortocircuito. Estamos hablando hasta de 10.000 amperes. Y estos son de los interruptores que tienen ustedes de manera normal en su hogar. Tenemos aquí algunas formas de poder expresarlo, digo, o prácticamente el hecho de poder, cómo conectamos los equipos en el momento que tengamos que hacer algunas mediciones. Si estuviéramos a lo mejor en el laboratorio, si era el caso, son fórmulas o eran prácticas muy sencillas, muy básicas, solamente a través de una batería, puede ser a través de una pila, le conectábamos algún material y cerrábamos el circuito y hacíamos algunas mediciones, ya sea tanto para medir corriente. Recuerden que el equipo se debe conectar en serie para poderlo hacer, y para medir el voltaje, pues el equipo se conecta en paralelo para cada una de las siguientes circunstancias del mismo, y que cada uno tiene propiedades distintas. No sé si hasta aquí
con lo que les he estado compartiendo. En su momento vamos a hacer un desarrollo de más ejercicios. Vamos a regresar ahorita, en su momento después con el Inter, a que encontremos algunas características de este mismo, porque de este viene un ejercicio en el examen. Pero no sé si hasta acá, con lo que les he compartido, tengan alguna duda. No, por mucho sería la tabla para calcular la resistividad. O sea, es una tabla que ya viene prehecha, ¿no? Ya está hecha, ¿no? Sí, digo, es más, seguramente cuando cambia algún material, usted tiene identificado cuál es la resistividad del cobre. Si es alguna resistividad distinta, yo les proporcionaría esa tabla, digo, para que ustedes lo tomen. Pero sí, esa es una tabla que ya está hecha, digo, de facto, ya ustedes las tendrían solamente para hacer la interpretación de los mismos. Aunque es importante, digo, yo les voy a compartir algunas para que tomemos de referencia, porque algunas no vienen en la unidad de medida que yo les estoy compartiendo. Deben de tener cuidado. Digo, la mayor parte de los errores que se dan en la solución de este tipo de ejercicios es por la no buena conversión de unidades. A lo mejor algunos se quedan ahí cortos en esto, por eso me gusta iniciar con un recordatorio a la conversión de las unidades básicas, ¿no? No sé si tengan alguna duda o comentario, si no, para pues estar concluyendo la sesión del día de hoy.